¿Y si te dijera que durante la peor pandemia del siglo XX, dos grupos de médicos trataron exactamente la misma enfermedad mortal, pero uno perdió 60 pacientes de cada 10.000, mientras el otro perdió 30 de cada 1.000? El grupo con la tasa de supervivencia extraordinaria no usaba el fármaco milagroso que todos conoces, usaba una hierba amarga de los pantanos que ningún médico moderno aprende a recetar. Esa hierba funcionó mejor que cualquier medicina patentada, y precisamente por eso tuvo que desaparecer. En 1918 salvó miles de vidas documentadas. En 1939, enseñarla en una facultad de medicina se había vuelto ilegal en Estados Unidos. ¿Qué hizo esta planta para merecer el olvido más sistemático de la historia médica americana? Vamos a retroceder al siglo XVII, a las orillas húmedas de la costa este de América del Norte. Los curanderos iroqueses están cosechando una planta perenne alta que crece donde el agua se encuentra con la tierra. Sus hojas crecen en pares tan unidos al tallo que parecen atravesarlo, como si la planta se hubiera fusionado consigo misma. En agosto, racimos de flores blancas coronan cada tallo. Los iroquois la llaman de una forma, los cherokee de otra, los mohegan, los monominé, los Delaware. Más de una docena de naciones con nombres diferentes para la misma medicina ancestral, pero todos la usan para lo mismo. Esa fiebre brutal que hace sentir como si tus huesos se estuvieran quebrando desde dentro. Ellos la llaman fiebre de ruptura. Nosotros la conocemos como dengue. Y la planta que detenía esa fiebre, que traía de vuelta del borde de la muerte a quien la tomaba, era el Eupatorium perfoliatum, Eupatorium perfoliatum, rompehuesos. Los colonos europeos aprendieron su uso directamente de los curanderos indígenas en menos de una generación. No había alternativa que funcionara tan bien. A principios del siglo XIX, una cepa brutal de influenza arrasó la costa este. El dolor era tan profundo y punzante que los enfermos juraban que sus propios huesos se estaban fracturando. Un médico llamado C.J. Hempel documentó en su diario personal que esta planta aliviaba la enfermedad de forma tan singular que los propios pacientes la bautizaron rompehuesos. El nombre se quedó para siempre. Para la Guerra Civil estadounidense, los soldados empacaban manojos de rompehuesos seco en sus kits de campaña, junto a las municiones y las vendas. Las granjas colgaban haces de la hierba seca, de las vigas del techo, como ahora guardamos aspirina en el botiquín. Era tan común como la leña, tan confiable como la sal, y pertenecía a cualquiera que pudiera caminar hasta un prado húmedo. Y precisamente por eso, tenía que ser borrada. A mediados del siglo XIX surgió en América una nueva escuela de medicina. Se llamaban a sí mismos eclécticos, del griego eclécticos, elegir de entre. Su filosofía era revolucionaria en su simplicidad, tratar a la persona completa, usar lo que funcione, no hacer daño. Tomaron el conocimiento de las plantas nativas americanas, las tradiciones herbolarias europeas y la sabiduría de los curanderos africanos del sur. Construyeron facultades de medicina con licencia oficial en todo el país y formaron a miles de médicos. En la década de 1880, 1 de cada 5 médicos estadounidenses era ecléctico. Su farmacéutico más brillante fue John Uri Lloyd, que dirigía Lloyd Brothers, una compañía de medicinas botánicas en Cincinnati. Lloyd inventó técnicas de extracción de compuestos vegetales tan precisas que la propia industria farmacéutica acabó adoptándolas décadas después. Recibió la medalla Remington, el mayor honor en la farmacia estadounidense. Y entre sus productos más vendidos, los que los médicos eclécticos recetaban por encima de todos los demás, estaba el rompehuesos. Pero la maquinaria para destruirlos ya estaba en marcha. En 1908, la Asociación Médica Americana pidió a la Fundación Carnegie que investigara todas las facultades de medicina de Estados Unidos y Canadá.
la Fundación Carnegie contrató a Abraham Flexner. Este hombre nunca había ejercido la medicina, no poseía ningún título médico. Había pasado su carrera como educador de niños. Flexner visitó 155 facultades de medicina. Pero escúchame bien, no evaluó sus resultados clínicos, no comparó sus tasas de supervivencia de pacientes, evaluó sus laboratorios, su equipamiento, su alineación con un modelo universitario alemán construido alrededor de la ciencia farmacéutica. En 1910 publicó su veredicto: escuelas homeopáticas, charlatanería; escuelas naturopáticas, charlatanería; escuelas eclécticas, charlatanería. Todas ellas desestimadas, todas ellas recomendadas para el cierre inmediato. Flexner declaró abiertamente que su objetivo era antagonizar estas tradiciones médicas, no desafiarlas intelectualmente, antagonizarlas. Los eclécticos habían tratado pacientes durante 6 décadas de epidemias documentadas. Habían publicado sus resultados en revistas revisadas por pares. Ninguna de esas pruebas fue examinada. Ninguna fue refutada. Simplemente fue declarada irrelevante por un hombre sin formación médica, respaldado por el dinero de Carnegie y la influencia de la AMA, y convertida en ley a través de las juntas estatales de licencias. Una por una, las escuelas eclécticas cerraron. Y entonces llegó la prueba que nadie había pedido. Primavera de 1918. Una nueva cepa de influenza surge de los campos de entrenamiento militar. Para el otoño, la segunda ola llega, y es catastrófica. Hombres y mujeres jóvenes y sanos mueren dentro de las 48 horas desde los primeros síntomas. Los hospitales se desbordan. Las morgues se quedan sin espacio. Las ciudades prohíben las reuniones públicas. Las familias entierran a sus muertos en los patios traseros porque los cementerios no pueden seguir el ritmo. El cirujano general de Estados Unidos recurre al nuevo fármaco milagroso. El 5 de octubre de 1918, el Journal of the American Medical Association publica su recomendación oficial: aspirina. 1000 miligramos cada 3 horas. Eso es el equivalente a casi 25 tabletas estándar de aspirina en un solo día. La Armada estadounidense sigue el protocolo. El ejército también. Bayer había perdido su patente de aspirina en 1917 e inundaba el mercado con publicidad. Ahora el gobierno era su fuerza de ventas. Las ventas se duplicaron. Los médicos eclécticos no la usaron. Usaron rompehuesos, raíz de pueraria, Gelsemium y toda la materia médica botánica que su tradición había construido durante 75 años. Un médico ecléctico en Virginia documentó el tratamiento de 200 pacientes consecutivos de influenza con protocolos botánicos. Ninguno murió. En marzo de 1919, la compañía de John Uri Lloyd encuestó a 1000 médicos eclécticos sobre sus resultados durante la pandemia. Lo que esos médicos informaron fue extraordinario. El tratamiento ecléctico produjo una tasa de mortalidad de 6 por cada 10.000 pacientes. El tratamiento convencional reportó 30 de cada 1000. Los eclécticos, usando hierbas de pantano, perdieron 5 veces menos pacientes. Pero esto no es nada comparado con lo que viene. Ahora viene lo que realmente no quieren que sepas. En 2009, la doctora Karen Starko, médica e investigadora, publicó un artículo en Clinical Infectious Diseases, examinando algo que había permanecido incuestionable durante 90 años. Ella argumentó que las dosis de aspirina recomendadas por la JAMA en octubre de 1918 eran tóxicas. A esos niveles, el fármaco inundaba los pulmones de líquido y causaba edema pulmonar. Los pulmones húmedos y hemorrágicos descritos en las autopsias de 1918, las muertes por ahogamiento que hicieron que esta gripe fuera diferente a cualquier cosa anterior, eran consistentes con envenenamiento por salicilato.
Los anuncios de aspirina aparecieron en agosto de 1918. Las recomendaciones oficiales en septiembre y principios de octubre. El pico de muertes siguió en octubre de 1918. El artículo de Starko es una hipótesis documentada, no un veredicto cerrado, pero la pregunta que plantea nunca ha sido respondida satisfactoriamente. Las hierbas eclécticas no ahogaron a nadie. Para 1939, la última facultad de medicina ecléctica en Cincinnati había cerrado sus puertas. Las bibliotecas de cada escuela ecléctica del país habían sido enviadas allí a medida que esas instituciones caían una tras otra. Cuando el herbolario Michael Moore visitó ese sótano en 1990, encontró el conocimiento clínico acumulado de un siglo entero reposando en la oscuridad, sin leer. Desconocido. El informe Flexner no solo cerró escuelas, borró una estirpe completa de medicina de la práctica legítima, para siempre. Y aquí es donde la historia se pone fascinante de verdad. La primera validación científica moderna del rompehuesos no provino de América, vino de Alemania. En 1981, investigadores alemanes descubrieron que los polisacáridos del rompehuesos estimulan la respuesta inmunitaria a 4 veces el nivel de la equinácea. La equinácea, esa hierba en la que los estadounidenses gastan $300 millones al año. El rompehuesos la supera a nivel celular. Ese mismo año, un ensayo clínico comparó preparaciones de rompehuesos directamente con la aspirina para el resfriado común. Resultado: alivio de síntomas equivalente. Una planta de pantano que crece silvestre y gratis, igual al fármaco que había sido recomendado en dosis tóxicas durante la pandemia más mortífera de la historia moderna. Ese hallazgo por sí solo debería haber cambiado todo. No lo hizo. En 2004, investigadores aislaron las lactonas sesquiterpénicas activas del rompehuesos y confirmaron una actividad antiinflamatoria significativa a nivel celular. Validación científica de lo que los Iroquois habían observado durante siglos. Y luego vino el hallazgo, que cierra el círculo por completo. En trabajos revisados por pares publicados en los últimos años, extractos hidroalcohólicos de rompehuesos mostraron inhibición directa del virus de la influenza, bloqueando la unión viral a las células huésped antes de que la infección pueda comenzar, no suprimiendo síntomas después del hecho, impidiendo que el virus entre en primer lugar. Este es el mecanismo que los médicos eclécticos observaban en 1918, sin el lenguaje científico para describirlo. Llevó un siglo nombrar lo que ellos ya sabían. Pero aquí está el problema fundamental. No se puede patentar una planta de pantano. Harvey Wicks Felter, el gran médico ecléctico, escribió en su Materia Médica: es un remedio admirable para cortar un resfriado común, especialmente cuando va acompañado de un dolor profundo y punzante. En cada epidemia de influenza en la que se ha usado, ha proporcionado una ventaja inigualable. Felter escribió esas palabras en la década de 1920. La biblioteca que las guarda está en Cincinnati. La mayoría de los médicos que podrían haber actuado sobre ellas en las décadas siguientes nunca fueron entrenados para leerlas. Una nota honesta antes de cerrar esta bóveda. El rompehuesos contiene compuestos llamados alcaloides de pirrolicidina. Las autoridades sanitarias alemanas desaconsejan su uso diario prolongado. No hay casos documentados de daño hepático específicamente por rompehuesos, pero el uso a largo plazo de extractos concentrados no es aconsejable. La preparación tradicional es a corto plazo. Un té de hojas y copas florales secas al primer signo de fiebre o gripe, tomado durante la duración de la enfermedad y no más allá. Así lo usaban los Iroquois. Así lo usaron los eclécticos a lo largo de 6 décadas de epidemias americanas. Esto es lo que puedes hacer ahora mismo. El rompehuesos crece silvestre en el este de Norteamérica. Se cultiva fácilmente como planta perenne nativa.
Prefiere suelo húmedo y sol parcial, orillas de arroyos, jardines de lluvia, prados húmedos. Crece de 90 a 150 centímetros de altura y vuelve cada año sin necesidad de replantar. Hojas secas y copas florales están disponibles en proveedores de hierba reputados. Para hacer la preparación tradicional, infunde 1 o 2 cucharaditas de hierba seca en 240 mililitros de agua hirviendo durante 15 minutos. Bébelo tibio 3 veces al día al primer signo de gripe. Es amargo, significativamente amargo. Los Iroquois y los médicos eclécticos registraron esa amargura como parte de su poder. Tu lengua sabe que es medicina. Los eclécticos no perdieron porque su medicina fallara. Perdieron porque su medicina no podía ser poseída. El rompehuesos crecía en los pantanos. No podía ser patentado. No podía ser fabricado a escala industrial y vendido con un margen de beneficio del 3000%. En un sistema que se construía enteramente alrededor del beneficio farmacéutico, una planta que funcionaba gratis no era un recurso. Era una amenaza existencial. El informe de Abraham Flexner la eliminó de la práctica legítima en una sola década. Llevó 100 años para que los investigadores confirmaran en un laboratorio lo que esos médicos habían documentado a lo largo de 6 décadas de epidemias americanas. En algún lugar de un humedal cercano a ti, la planta sigue allí. Flores blancas en agosto. Hojas emparejadas fusionadas al tallo. Ha estado esperando desde 1939. Ahora conoces el secreto del rompehuesos y de los hombres que intentaron borrarlo. Pero esto es solo el comienzo. Hay otras medicinas ancestrales que alguien decidió que debían desaparecer. Plantas que curaban antes de que la industria decidiera que era una cura legítima. Suscríbete a Sabiduría Verde y activa la campanita. Cada me gusta, cada comentario, cada vez que compartes este video, estás preservando lo que intentaron borrar para siempre. La próxima bóveda se abre pronto, y lo que vas a descubrir te dejará sin palabras.